Bueno, no es muy fácil medir el impacto de las medidas antidelincuenciales del Estado por cuanto, a decir verdad, los diferentes sistemas de estadística criminal que hay en el país no son, por decirlo menos, muy fiables. Se contradicen entre sí, se cuestionan, se ocultan, se compartimentan la información y como toda la estructura institucional del sistema de seguridad pública supone un entramado bastante laberíntico de instituciones, organismos, nuevos cuerpos policiales, fuerzas de tarea, cuerpos de élite, unidades específicas, etc., es muy difícil realmente de conceder credibilidad a las diferentes versiones estadísticas que se desprenden de este laberinto. Lógicamente, la violencia tiene un impacto significativo en la sociedad, y no solo es el impacto en términos del bien jurídico con el que atenta, es decir, los asesinatos, por ejemplo, los homicidios atentan contra un bien jurídico fundamental que es la vida, es un bien jurídico fundamental, pero el impacto que tiene el homicidio o la violación al derecho a la vida también tiene un impacto psicológico en el sentido de provocar miedo, de que la gente percibe de que estamos de manera permanente en riesgo. ¿Y eso qué es lo que hace? Anula la personalidad, anula la participación ciudadana y por tanto anula realmente la calidad de nuestra democracia, porque la gente tiene miedo de denunciar, de participar, pensando que el próximo va a ser esa persona. El gobierno ha focalizado principalmente 3 tipos de delitos. Uno que tiene que ver con la reducción de la presencia del crimen organizado en el país, principalmente del narcotráfico. Luego también el tema de la reducción de la tasa de homicidios, basado en que la reducción del narcotráfico y todo lo que tiene que ver con las retaliaciones o los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado reduciría la tasa de homicidios, como efectivamente ha reducido en algunos porcentajes. Y tercero, el tema de la extorsión y el secuestro, ¿no? Por el fuerte impacto que tienen en la economía del país. Aquí ya sabemos que hay, sobre todo, particularmente, 3 departamentos que tienen índices delictivos, sobre todo en la tasa de homicidio, muy altos. Ya sabemos que Cortés es el que está en primer lugar. De hecho, lleva como 4 años, creo ya, ocupando el primer lugar, como en el caso de San Pedro Sula, como la ciudad más violenta del mundo. Tegucigalpa y San Pedro Sula están dentro de las 5 ciudades más violentas del mundo, e incluso aquí estamos incluyendo a ciudades de países en los que están en guerra, lo cual es grave y nos debe generar preocupación y vergüenza. En este aspecto, lo que podemos nosotros destacar es que las áreas que el gobierno está atacando son las áreas que todo el mundo sabía que el narcotráfico tenía su imperio, su dominio. Esa faja que se inicia desde Ocotepeque, Copán, y que termina en La Mosquitia, todo el mundo la conocía, y que pasa por Santa Bárbara, por San Pedro, Villanueva, La Lima, Choloma, todo eso, Ceibatela, Tocoa, Trujillo, Laguán, todo el mundo conocía esa área. Ahora que ha habido exigencia de los Estados Unidos, esas han sido las áreas en que se han concentrado las acciones. Pero las áreas que todo el mundo sabía. Ahí no podía entrar ni la policía, ni el ejército, ni peor los jueces y los fiscales, todo el mundo lo sabía. Así es que esas son las áreas que ellos están impactando. Pero hay otros delitos que realmente afectan la conciencia ciudadana y que a nuestro juicio el gobierno no les ha puesto la debida atención. Es más, el gobierno creo que los han ignorado.
Por ejemplo, lo que tiene que ver con los asesinatos de menores de edad, de jóvenes. Igualmente, por ejemplo, Honduras figura a nivel mundial como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Las muertes de periodistas, de operadores de justicia, de abogados, no han sido adecuadamente investigadas y en muy pocos casos se han resuelto. Tenemos lo que ha sido también el femicidio, que también va a un aumento, los crímenes hacia las mujeres, mientras no se atienda los problemas de la violencia basada en género, mientras el Estado no tenga una política para disminuir todo el ejercicio del control, campañas ciudadanas, etcétera, el control que se quiere ejercer sobre la vida de las mujeres y los cuerpos de las mujeres, más bien lo que está pasando es que ha aumentado las violaciones sexuales, los ataques a los niños y a las niñas, ataques de naturaleza sexual y ha aumentado también los asesinatos de mujeres y de jovencitas por estas mismas razones, ¿no? De una sociedad que quiere controlar la vida de las mujeres. No hay duda que en el caso del narcotráfico los capos más grandes sí han sido capturados, pero es porque los ha perseguido Estados Unidos, es decir, son extraditados. Pero si usted se fija, en ninguno de ellos tiene juicio criminal en Honduras, ninguno. Todos es que se fueron porque están extraditados, pero el crimen que cometieron en Estados Unidos lo cometieron aquí, pero ninguno está procesado. Los bienes que ellos acumularon, que supuestamente se llama lavado de activos el delito, ni siquiera radicado hay acciones contra ellos. Lo que hay es simple aseguramiento de sus bienes, pero entiendo que no hay acciones contra ellos. Yo creo que hay que reconocer que ha habido grandes logros en términos de lucha contra el narcotráfico, y eso se ve reflejado en las extradiciones, en el golpe que se le ha dado a grandes organizaciones criminales en el país, que todo mundo sabe. No obstante, creo que en primer lugar hay que ver dos cosas. En el tema de las extradiciones, es un logro los golpes que se le han dado a organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico. Y eso ha promovido que puedan hacerse extradiciones a Estados Unidos. Pero la extradición en sí también refleja la debilidad del Estado y su incapacidad de procesar ese tipo de casos a nivel interno, sino que es necesario enviar a este tipo de criminales hacia otro país, porque las instancias nacionales no tienen capacidad o no tienen voluntad. El Estado se ha focalizado hacia ciertos crímenes, pero otros los ha descuidado, y más bien estos otros crímenes que tienen alto impacto en la vida de la sociedad han tendido a aumentar los números de denuncias y el impacto de estos casos. La corrupción de hace 10 años no tiene nada que ver con la corrupción de ahora. La de ahora es absolutamente descarada y prácticamente utilizan los mismos métodos del crimen organizado para lavar activos, etcétera, producto de la corrupción pública. En ese sentido, es claro que la incidencia delictiva no solo tiene ese impacto, como digo, en el derecho concreto que es vulnerado, sino que también un impacto significativo en la calidad de democracia que tenemos, y que no permite, digamos, que podamos avanzar hacia la construcción de ciudades más democráticas, de instituciones más democráticas y sobre todo con valores democráticos que permitan una convivencia social donde la resolución de conflictos se diriman a través de otros mecanismos pacíficos y no a través de la violencia como actualmente está pasando. Así es que yo creo que lo que ha habido nada más es unas acciones que son consecuencia de la presión del gobierno de los Estados Unidos. Y mientras esa presión exista, la simulación continuará. Pareciera pues que el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en la lucha contra los narcotraficantes y en la lucha contra los extorsionadores. Pero a juzgar por las víctimas, que son las que en realidad sienten el impacto de la criminalidad, pues el éxito del gobierno no ha sido tan importante si se toma en cuenta la gran cantidad de recursos que se han invertido para financiar estas políticas.